originario de Silacayotitán, municipio de Tamagacino del Monte, Guerrero. Tengo 55. No, pues me gustaba estudiar, pero lo que pasa es que, a desgracia, ¿no?, de que se murió pronto mi papá y no pude hacer nada. Como eso de 11, 12 años. Pues tuve que dejar a mi mamá, pues, buscar el pan de cada día en el estado de Morelos. Lo que pasa es que está lejos, está muy lejos. Y se arriesga la vida de hacer caminada de aquí Tlapa de Confort Guerrero para llegar allá Vizcaíno. Ya después más poco tiempo, más como de 2006, ahí fue donde ya me tocó acortar chile serrano, jalapeño, allá en Chihuahua. Sí, de hecho está pesado. Sacar la arpilla, cargando la arpilla de 80 kilos. Luego llegas ahí en la báscula, pues no te pesa lo que llevas cargando. Grupos de investigación de enfermería, la ciencia del cuidado, trae para ti un webinar más. Bienvenidos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar del día de hoy. Con el gusto de saludarlos a todos ustedes. Bueno, para mí hoy este es un día muy especial. Quiero darle la bienvenida a nuestra ponente, primero, a la maestra Viviana Concepción Soler. Su línea de investigación es una línea de investigación sumamente importante y todavía, pues, para dar mucho en cuanto a estudio. También quiero y tengo el gusto de presentarles a la maestra Ivonne Romero de la UAD Morelos, quien va a estar también con nosotros, y agradecerle al ingeniero Fernando Peña por todo su apoyo en la logística y diseño de nuestras redes sociales, de nuestros webinars y de, bueno, toda esta producción que ustedes pueden ver. El día de hoy es importante para mí porque, bueno, vamos a dar un ciclo diferente. Quiero agradecerle a la doctora Laura Ávila de la UAP Morelos por todas las facilidades que ha prestado siempre a los grupos de investigación de enfermería. Muchísimas gracias, doctora, por todo su apoyo siempre. Y bueno, pues el día de hoy voy a ceder la estafeta a la UAP Morelos y los webinars quedarán a cargo de la maestra Ivonne Romero, quien será nuestra nueva moderadora. Lo hace de una manera excelente. Y bueno, pues sin más. Maestra Ivonne, muchísima suerte en esta nueva etapa y seguramente, bueno, pues los webinars seguirán siendo todo un éxito y, bueno, un espacio de difusión para nuestro grupo de investigación y para grupos internacionales que se han sumado a toda esta estrategia de difusión científica que es realmente muy importante para todos nosotros. Muchísimas gracias por su apoyo y a todos los asistentes, a toda la comunidad científica. Muchas gracias por estar siempre con nosotros acompañándonos en estos webinars. Pues les cedo la palabra y muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, maestra Claudina, maestro Fernando, por la oportunidad brindada para la UAD Morelos y pues les doy la bienvenida a todos.
a este webinar de los grupos de investigación de enfermería, con el tema de factores que influyen en la salud de jornaleros agrícolas por la maestra Viviana Concepción López, que cuenta con una amplia experiencia en los ámbitos de investigación, clínica y de docencia. Comenzamos con una pequeña introducción del tema, comentando que en México cuenta con un territorio de 198 millones de hectáreas, de las cuales 30 son tierras de cultivo, 115 de agostaderos y 45.5 son bosques. En México, la población de 15 años y más ocupada en actividades agrícolas es de 5.5 millones de personas a diciembre de 2015. De estas, 56% son agricultores y 44% son agrícolas de apoyo, o sea, jornaleros. Las entidades de Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Veracruz concentran el 58.7% ocupadas en este país. Las condiciones de trabajo y las relaciones laborales varían considerablemente entre los trabajos permanentes y los temporales, siendo los permanentes no solo reciben seguridad social, sino que también reciben salarios relativamente más altos y mayores beneficios en cuanto a la vivienda y condiciones de trabajo. No obstante, la mayor parte del trabajo agrícola asalariado lo concentran los jornaleros estacionales y temporales, que desempeñan en condiciones de trabajo precarias tareas que requieren una capacitación mínima. Una gran parte de esta mano de obra incluye frecuentemente a familias concentradas, incluyendo a niños y ancianos. En esta parte, la COFEPRIS pues ayuda a prevenir riesgo de salud en este grupo de población mediante el fomento de sanitario focalizado en cinco cuidados básicos: plaguicidas, aguas y alimentos, baños, albergues y sanidad laboral. Con esta pequeña introducción cedemos la palabra a la maestra Viviana para que pueda profundizar un poco más del tema, recordando que pueden realizar sus preguntas a través de chat para hacer lectura y al final de la presentación, o bien cediendo la palabra si alguien quiere hacer uso de la voz al final de la presentación. Quedo a sus órdenes nuevamente. Mi nombre es Ivonne Romero, maestra en Ciencias de la Salud, perteneciente a la OAD Morelos. Adelante, maestra. Maestra Vivian, Maestra Viviana, cuando guste, puede abrir su micrófono. Ok, buenos días. Buenos días a todos los presentes. Agradezco la oportunidad a este grupo tan precioso que es la ciencia del cuidado por darme la oportunidad de compartirles acerca de un tema que es de suma importancia, no solamente para la economía nacional, sino también para aquellos que son la base principal que de nuestra economía, al menos de la economía agrícola, que son los jornaleros agrícolas. El día de hoy, pues voy a hablar acerca de los factores que influyen en la salud de los jornaleros agrícolas. Como ya lo había mencionado, ay, permítame, porque no avanza. Permítame tantito. Mm. Ay, un segundo. Bien, cuando nosotros vemos esta imagen, seguramente nos vienen muchas cosas a la mente, ¿verdad? Algo para reflexionar. Todos los días tenemos en contacto directo, utilizamos los vegetales, las frutas, las hortalizas para nutrirnos, pero nunca nos ponemos a pensar qué es lo que hay atrás de esto. Bueno, pues bien, atrás de esto está el trabajo de muchos jornaleros agrícolas para que nosotros podamos tener este producto al final, lo que nosotros consumimos, pero ellos son quienes se encargan de la siembra, el cultivo, la cosecha, para que estos productos puedan llegar a nuestra mesa.
no solamente en el mercado, sino también a nuestra mesa, incluso ya procesados. Ajá. Como pregunta No, principal, no cambió tu diapositiva. ¿no cambió? Acá, ¿nada? No, Póngale, maestra, la tecla F10, por favor. Ok. Ahí, a ver, ¿ya se visualiza? Es que yo aquí sí veo en la pantalla que cambia. se ve la presentación maestra, donde dice factores que influyen en la salud. No, aquí. Ya está cambiando. ¿Quiénes son los jornaleros? mm, ¿Les parece si pues la dejo así para no tener ese inconveniente de con la pantalla completa? Bueno, pues bien, ¿quiénes son los jornaleros agrícolas? Es la pregunta principal de esta mañana. El jornalero agrícola es aquella persona cuyo sustento principal proviene de vender su mano de obra en actividades del sector agrario por tiempo limitado, generalmente un día o un jornal. Esto lo define el Consejo Nacional Agropecuario desde el 2009. También una de las características de los jornaleros agrícolas, como las que ya mencionó la maestra Ivonne, es la contratación basada en acuerdos verbales. Estos acuerdos verbales se llevan a cabo principalmente a través de enganchadores que llegan hasta las comunidades de origen. Ujú. Estos enganchadores les ofrecen condiciones que muchas veces distan de ser una realidad una vez que llegan a los albergues agrícolas. Les ofrecen pues un espacio habitable con condiciones pues atractivas, no solamente salariales. Sin embargo, muchas veces estas condiciones se convierten en un desafío una vez que ellos se insertan al ámbito laboral. Generalmente, el reclutamiento se lleva a cabo en lugares con alta marginación económica, principalmente en las poblaciones indígenas. Incluso se han reportado que en las comunidades indígenas son los mismos jornaleros quienes pagan a estos enganchadores para ser contratados. Dado las condiciones de precariedad en zonas de alta marginación, se ven forzados a esta movilidad, no solamente para satisfacer sus necesidades más básicas, como lo es la comida, el vestido, incluso de seguridad. Ellos viajan en condiciones las más incómodas que se pueden imaginar, porque al ser trasladados de estos lugares que se concentran principalmente en el sur del país, pues tienen que viajar con un equipaje reducido, ujú, que puede constar solamente de 3 mudas de ropa, insumos, algunos insumos para poder preparar sus propios alimentos dentro de los albergues agrícolas, ya que no todos los albergues agrícolas cuentan con comedor para facilitarles al trabajador agrícola. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver también que existen diferentes tipos de jornaleros. Ay, permítame tantito. Ok. Entre los jornaleros agrícolas se encuentran aquellos que son permanentes, son aquellos que a través del trabajo continuo de desplazamiento llegan a establecerse en la periferia de las comunidades locales al albergue agrícola o las zonas agrícolas. También se encuentran aquellos trabajadores que son temporales, son diferentes a aquellos que son estacionales, aquellos eh, trabajadores que llegan por temporada es meramente ya sea cuando aumenta la demanda de cosecha, ya sea por el cultivo del tomate, pepino, pimiento, más hacia el norte del país, pues como la manzana, arándano, entre otros alimentos que produce
nuestro país y los exporta. También están aquellos que son los estacionales, son los que en temporada, principalmente de la temporada de septiembre, ellos son contratados, y aquellos también que se encuentran en un movimiento migratorio continuamente, que una vez terminando la temporada de cultivo en una zona, migran a otro lado para continuar esta producción laboral. Y también se encuentran aquellos que se les paga por descanso, ya sea por un día, por tareas o por actividades para desempeñar en ese día. Ok, ¿cuál es la situación en nuestro país? Más de 4 millones de unidades de producción agropecuaria se tienen contemplados de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del 2022. A estas unidades de producción agropecuaria se refiere a los sitios de producción, esto incluye a los campos agrícolas. Y el mismo censo reporta que existen más de 15, hasta el momento existen 15.863.731 jornaleros agrícolas. Es una cifra que ha ido en aumento en los últimos 30 años. Y gran parte de esta población jornalera en México es migrante interna, a lo que ya les había mencionado que ellos viajan desde el sur del país, principalmente a la zona económica del noreste, en busca de mejores oportunidades de empleo. El 80% de ellos se concentran en la región noroeste, que pues la conforman los estados de las Bajas Californias, Sonora y Sinaloa. De ellos, el 61% habla una lengua indígena. Esto de acuerdo a los datos proporcionados por el Censo Nacional Agropecuario. Bueno, a su vez, la Organización Mundial de la Salud menciona como determinantes sociales a las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Esto incluye el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Anteriormente, quizás varios de mi cortejo generacional escuchaban, ¿no?, que la misión del ser humano era nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Pero en este inter de reproducirse y morir, también implica el trabajo y el envejecimiento. Como podemos ver en la imagen, hay determinantes sociales que impactan en la salud, dado aquellos que son propiamente biológicos, correspondientes al sexo, la edad, los factores físicos y genéticos en los que nace una persona. Posteriormente, encontramos el estilo de vida de cada una de las personas, las redes sociales y comunitarias en las que el individuo se encuentra rodeado, y no menos importante, la disponibilidad de servicios, dentro de los que engloba la agricultura, la alimentación, la educación, el medio ambiente o contexto donde se desarrollan las personas, las condiciones no solo de vida, sino también de trabajo, el desempleo, el agua y saneamiento, los servicios de acceso a la salud, así como la vivienda, y también aquellas condiciones socioeconómicas, tanto culturales como medioambientales. Todas ellas en sí interactúan y como resultado tienen impacto en la salud. En cuanto a los efectos de la movilidad continua, ya había mencionado que las personas jornaleras agrícolas se desplazan de sus lugares de origen en busca de satisfacer sus necesidades más apremiantes. Quizá para nosotros pueda ser un poco complejo entender esta parte, porque nosotros vivimos en un contexto, la mayoría urbanizado, donde tenemos acceso a los servicios, donde las condiciones en las que hemos nacido nos han dado esa oportunidad de salir adelante.
pero no es así para la mayoría de los jornaleros agrícolas. Lamentablemente, este contexto donde ellos nacen, donde ellos crecen y se desarrollan, influye tanto a lo largo de toda su vida e impacta principalmente en la edad productiva laboral, ya que como se mencionó anteriormente, es una gran cantidad de jornaleros que actualmente se han insertado al trabajo laboral agrícola después de cumplir los 15 años de edad, esto es en la etapa de la adolescencia, incluso hasta en la etapa del envejecimiento, todavía siguen desarrollando las actividades del campo y percibiendo un salario. Hasta hace unos 5 años, todavía se podía encontrar en los campos agrícolas el trabajo infantil, en el cual se les pagaba la misma cantidad o menos a los pequeños por realizar corte, por cargar. Y esto, bueno, ha tardado bastante tiempo, ¿no? Vivimos en siglo XXI y vemos que todavía siguen ocurriendo esta violación de derechos humanos. ¿Mm? Y bueno, retomando esta diapositiva en cuanto a los efectos de la movilidad continua, pues podemos ver reflejado primeramente en la educación, ya que entre el 14 y el 17% de los niños y niñas procedentes de familias jornaleras agrícolas, solamente este porcentaje es el que recibe educación. Ajá. Y en cuanto a la fuerza laboral, solo el 50.4% de los jornaleros agrícolas cuenta con primaria. El resto no cuenta siquiera con instrucción. Hay una minoría muy, muy, muy insignificante del 2.7% que ya cuentan con bachillerato e incluso licenciatura, pero estos trabajadores pues ya se encuentran desempeñando otras actividades. Ahora bien, otro de los efectos de la movilidad son los que repercuten de forma laboral, ya que el 3% de esta población, solo el 3% es la que cuenta con un contrato escrito. Como había mencionado antes, la mayoría de ellos se basa en acuerdos verbales, dado sus condiciones, que no todos saben leer y escribir, desconocen tanto sus derechos laborales y por lo tanto pierde formalidad el contrato. Esto implica a que se vean sujetos a que las condiciones, una vez insertándose en el campo laboral, ya no sean aquellas que fueron prometidas, desde el salario, las condiciones de empleo, y pues bueno, esto también vulnera muchos de sus derechos como trabajadores. Esto también implica que no tengan acceso a las prestaciones de ley y seguridad social. Aumenta también la retención de salarios, el de endeudamiento con el empleador, dado que en situaciones ajenas, no solamente para satisfacer sus necesidades básicas, sino para urgencias médicas, situaciones eh, que no se tenían contempladas, tengan que pedir prestado y que al final de la temporada del corte o del contrato sea reducido su salario. Otro de los factores que también influyen es la presencia de tiendas de raya. Todavía se puede observar este tipo de mecanismos dentro de los albergues agrícolas, donde se paga, hay una tiendita en el albergue local, el jornalero va pidiendo y va consumiendo meramente para satisfacer sus necesidades alimenticias y al final de la temporada, igual manera, repercute en la economía. Ajá, entonces ya una parte pertenece de nuevo al empleador, ya no al trabajador. Y bueno, al ellos desconocer sus prestaciones de ley, pues también se ve reflejado en etapas futuras de la vida, ya que no hay oportunidad de una jubilación o de una pensión o un sistema de
de que les garantice a ellos contar con un recurso económico al término de la vejez. En la Secretaría de Trabajo y Previsión Social reporta que alrededor de 11 a 13 semanas es lo que cotizan los jornaleros agrícolas. Esto en aquellas agroindustrias donde sí les ofrecen seguridad social y prestaciones, entre comillas, a las de la ley. Incluso también hay esta situación donde los trabajadores agrícolas han pasado por diferentes campos de cultivo a lo largo de su vida laboral que desconocen que han sido, que cuentan con la seguridad social y cuentan con más de 5 números de seguridad social y desconocen incluso que tienen este beneficio. Esto también tiene que ver pues con las barreras lingüísticas. Otro factor, otro efecto de la movilidad se ve reflejado en la vivienda. Ajá. A grandes rasgos, estoy dando un resumen de las condiciones que ellos enfrentan, porque como lo había mencionado antes, los factores determinantes de la salud, como lo menciona la OMS, son diversos y cada uno de ellos podemos encajar a este tipo de población que es altamente vulnerable. En cuanto a la vivienda, les comento, viven principalmente en lugares de hacinamiento, dado que los lugares que se les oferta esta factibilidad de vivienda son lugares con espacios reducidos, en habitaciones de 3x4, 4x4, las más grandes. Muy pocos son aquellos que cuentan con estructuras de concreto, muchos de ellos son construcciones de lámina improvisadas con piso firme, donde no existe ninguna privacidad, existe poca iluminación y ventilación. Esto, a su vez, genera otras dificultades. Asimismo, pues también se encuentran con limitadas condiciones de higiene, ya que al compartir las regaderas, sanitarios, incluso los lavaderos, no hay quien se haga cargo de este saneamiento o de que preserven las condiciones de higiene para para el trabajador agrícola. Esto también se ve reflejado en estudios como el de Echeverría, realizado en el 2019, y en la parte de la alimentación. Bueno, aquí hay mucho que decir, ya que, bueno, su alimentación principalmente es escasa, no solo en cantidad, sino en la calidad de los nutrientes, dado por la movilidad, por cuestiones culturales, por acceso a los servicios, por la disponibilidad que hay de alimentos, su alimentación se reduce en los más saludables al consumo de frijol, huevo, tortilla y alto consumo de refresco, porque también hay zonas, principalmente en el norte del país, que carecen de acceso al agua potable y no se encuentra con facilidad la venta de agua purificada. Esto, pues por lo tanto, genera en problemas de malnutrición, ya sea de obesidad, de desnutrición, y esto también se ve reflejado en, en el impacto para poder satisfacer las demandas del trabajo agrícola, ya que al ser un trabajo altamente vigoroso, pues va disminuyendo su masa muscular, va disminuyendo su rendimiento, en algún momento pueden verse cansados y agotados, o aunque disponga de tiempo para descansar, pues no es un descanso efectivo. Ujú. Ya mencioné también la poca disponibilidad de alimentos. Nosotros, creo que la mayoría de los que nos encontramos en esta sesión vivimos en el centro del país, donde tenemos acceso fácil a cualquiera de, de los alimentos que había mostrado en la imagen primera, ¿no? Tenemos acceso a vegetales, a hortalizas, a frutas, a legumbres, a granos, y todos a un costo bastante accesible. Pero no pasa así con este tipo de trabajadores.
En primera, porque los campos de cultivo y los albergues se encuentran muchos alejados de zonas locales donde no hay un mercado, donde no hay incluso disponibilidad de ciertos alimentos. Entonces, bueno, estas oportunidades van reduciendo su alimentación, que sea una alimentación adecuada para ellos. También otro problema al que se enfrentan, pues es la dificultad de almacenamiento y conservación de estos alimentos. Aunque algunos buscan una manera efectiva de cómo llevar sus métodos tradicionales de cultivo para autoconsumo, no en todos los lugares o los albergues les es posible poder sembrar hortalizas para consumirlas. Ajá. En cuanto a la conservación, pues recordemos que la zona noroeste es una zona muy, por lo que el calor es extremo durante el día y esto implica a que los alimentos que ellos puedan almacenar o organizarse adquiriéndolos semana con semana, pues prontamente se echen a perder, ¿no? No cuentan con un frigorífico para mantenerlos eh, frescos, principalmente la leche, los lácteos, para aquellos que cuentan con niños pequeños o que viajan con sus familias enteras. Entonces, poco a poco, estos factores se van sumando, sumando, sumando para impactar finalmente en la salud. ¿Ok? Aquí hice un breve resumen de todos los aspectos que influyen en la salud. Ya los ya mencionados y los principales problemas de salud o los referentes a la salud que enfrentan los jornaleros agrícolas, pues es principalmente el desconocimiento de derechos a la salud. Dado que ellos se encuentran lejos, tienen poca oportunidad de acceder a los programas sociales. Uno de estos requisitos principales radica en contar con una identificación oficial, contar con su CURP. A veces no todos cuentan con ella, principalmente aquellos que son menores de edad. También se enfrentan a la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Como he mencionado continuamente, los albergues agrícolas y las zonas agrícolas se encuentran muy lejos de las zonas locales donde se concentran los servicios sanitarios, ya sea de forma pública o de forma particular. Están limitados, a veces son inexistentes y tienen que viajar por varios kilómetros para poder resolver una situación de salud. También aumenta el riesgo de accidentes dentro del área de trabajo. Una, porque no existe la capacitación para prevenir este tipo de accidentes. Igual se ven expuestos a los químicos con los que se fertilizan las hortalizas, los frutos y todos aquellos químicos utilizados en la agroindustria. Otro de los factores que influyen en la salud, podríamos verlo como poco importante, son las barreras lingüísticas, ya que muchos hablan su lengua materna, tienen dificultades para comprender el castellano, por lo que hay palabras que ellos no comprenden. Ajá, y pueden ellos decir que sí, pero si uno se acerca y les pregunta, ¿comprendió o qué fue lo que entendió? Pues solamente entendieron una parte o a veces esta información no es, actualmente nos enfrentamos con esta problemática. Al contar México con más de 269 etnias, eso implica a que es un reto en general hacerles llegar la información en su lengua materna. Esto también se ve reflejado en el embarazo adolescente, dado que no hay una educación sanitaria, pues están expuestos a muchos riesgos y la vulnerabilidad solamente va en aumento y en aumento a lo largo de la vida.
debido a las condiciones en las que ellos se encuentran inmersos dentro del campo laboral, también es muy frecuente las adicciones, ya que para suplir esa parte que no cumple la alimentación, pues ellos empiezan a consumir sustancias que les proporcionen mayor energía y rendimiento con la finalidad de generar mayor recurso. Por lo tanto, pues también hay un mayor riesgo de enfermedades tanto transmisibles como aquellas que no son transmisibles. Entre las transmisibles, pues podemos ver desde infecciones en la piel, aquellas que podemos mitigar con las protecciones estándar, también aquellas enfermedades no transmisibles, como hoy en día las más frecuentes son la obesidad, los problemas de malnutrición, enfermedades eh, cardiovasculares, diabetes, cáncer. La limitación en el acceso a los servicios de salud implica el escaso o nulo monitoreo ante enfermedades, ya sea que no han sido diagnosticadas o que han sido diagnosticadas y se interrumpe el tratamiento, porque su necesidad radica principalmente en generar recurso. Para ellos, todo este tiempo que permanecen lejos de sus comunidades de origen, su única finalidad es trabajar continuamente y tener ingresos que les puedan otorgar un tiempo de estabilidad económica. Y pues bueno, en cuanto a los desafíos que nos enfrentamos, y digo nos enfrentamos porque todos somos partícipes de ello, pues es adaptar un modelo educativo en salud acuerdo a la situación de movilidad, no solamente para los hijos de las familias de jornaleros migrantes, sino también para ellos mismos, aun cuando existen programas como el INEA y otras instituciones, es difícil para ellos poder llevarlo a cabo. No radica tanto en el hecho de la voluntad, sino la disponibilidad. Para nosotros puede ser un poco sencillo visualizar esta parte de su jornada laboral, si bien muchos de ellos realizan una jornada de 7 horas, hay quienes lo realizan hasta 14 horas y posteriormente de su jornada laboral, ellos mismos son los que tienen que llegar, preparar sus alimentos, lavar su indumentaria, que su equipo de protección personal radica principalmente en aquellas imágenes que les mostré al principio. Una gorra, un paliacate y su vestimenta de manga larga, pantalón cubierto por completo. Eso es todo su equipo de protección personal con el que ellos cuentan. Entonces, créanme que no es necesariamente por falta de voluntad. Hay otros factores que influyen en el aspecto educativo, por lo que también el abordaje multidisciplinario por profesionales de la salud, pues es un reto hoy en día. Existen muchos documentos e investigaciones realizadas en este grupo de población, pero solamente se centran en estos aspectos sociales. Yo sé que es un todo, es un reto, pero también es una motivación para hacer algo más por ellos y para ellos. Asimismo, pues la finalidad es empoderar a los jornaleros agrícolas y a sus familias a través de una promoción de salud, a través de un modelo que puedan implementar ellos, sea en las zonas agrícolas, sea en sus comunidades indígenas, y que puedan también ser implementado eh, como un aspecto básico para ellos. No solamente impactaría en empoderar al jornalero agrícola, esto también se vería reflejado en la productividad de las agroindustrias y finalmente reduciría muchos problemas de salud que tenemos hoy en día. Entonces, pues yo los invito a centrar la mirada en futuras investigaciones en torno a los jornaleros agrícolas. Y bien, para finalizar, pues
Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es un poco del acercamiento que he tenido con ellos y pues bueno, a juzgar por sí mismos. Aun cuando el Congreso de la Unión en el 2023 reconoció a los jornaleros y a las jornaleras agrícolas como trabajadores esenciales para la seguridad y soberanía alimentaria del país, podemos darnos cuenta que sus condiciones en general no han mejorado hasta el día de hoy. Pues bien, eso es todo por mi parte el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Pues agradecemos de antemano a la maestra Viviana por esta magnífica participación y pasamos a las preguntas en relación a, por parte del público. Vamos primero con la maestra Juan Lucio, por favor, adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por este tema. Realmente es un tema muy interesante. Les quiero compartir que tengo la fortuna de estar atendiendo yo precisamente personas del medio agrícola en Estados Unidos actualmente, pero yo soy de la Ciudad de México. Y en México vi mucha diferencia, tan como muestra estas últimas imágenes la maestra, de cómo es la vida de un jornalero. Aquí afortunadamente actualmente se están trayendo médicos mexicanos que hablen el mismo idioma y que de esta manera disminuya la barrera de la comunicación. Esto ha tenido muchos frutos buenos para todos los paisanos jornaleros que están aquí en Estados Unidos y ojalá que también se pueda intervenir allá en México para que se logre tener una mejor calidad de vida para estas personas, que efectivamente se ve todo el esfuerzo que hacen, son jornadas intensas con deshidratación, lumbalgias, gastroenteritis, infecciones respiratorias que se tienen que atender y que pues es muy importante que este tema hoy se lleve a nivel nacional, precisamente porque son de los más olvidados. Entonces, yo los invito a que sigan dándonos este tipo de temas que son muy productivos y pues ojalá que se logren hacer cambios. Muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias por su participación, maestra Juana. Maestro Carlos Lépez, también queríamos saber su opinión, porque sabemos que usted viene del extranjero, y queremos saber su opinión en relación a este tema, cómo se maneja en su país. Hola, buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Realmente felicito por el desarrollo de esta presentación, que es disruptiva en torno a promover una política que tiene que ver con la inclusión, la participación social y el involucramiento de los actores profesionales y no profesionales, legos de la comunidad, en un diálogo de interacción continua entre las distintas personas que conforman la sociedad y la comunidad. En este sentido, el anclaje que me permitió divisar en un punto de referencia es el programa de salud rural. Y en este sentido también es interesante entonces pensar cómo es la sistemática de los servicios de salud. Y en este caso, en la Argentina, contamos con un programa en distintas provincias, pero no está destinado en todas las provincias el desarrollo del mismo. Entonces entiendo que tenemos muchos puntos de confluencia y en común respecto de la caracterización y de la vulnerabilización de los derechos. Por tanto, creo pertinente como política pública, como política social, seguir fomentando este tipo de investigaciones para dar cuenta de lo que la OCDE, el BID y las agencias internacionales en materia de salud, como la OMS, la OPS, así como también los organismos gubernamentales, puedan ver en los informes los resultados de las actividades de investigación a partir de los cuales se anuncia las necesidades emergentes de una comunidad.
En este sentido, hay un marco teórico muy, muy importante que es el de Bergonzoli y Victoria, que diseña la sistematización del análisis de los sistemas de salud y de las situaciones de salud, y se denominó ASIS, los análisis de situación de salud. Y realmente lo que hizo la ponente en el día de la fecha ha sido un exhaustivo análisis de situación de salud que ha reflejado naturalmente las condiciones de vida y desarrollo y las mejoras que se puedan diseñar en pro de poder colaborar en la calidad de vida y la optimización de los recursos de los que depende la subsistencia de la población del área agrícola-productiva que tienen allá en la Ciudad de México. Es importante rescatar entonces este valor agregado que genera este aporte científico y creo que es importante darle visibilidad aún más a través de la publicación. Sin embargo, creo que es para poder debatir fuertemente los principios rectores de la salud pública en materia también de saneamiento ambiental, lo que es el tratamiento del suelo y todos los recursos que se utilizan para la agroproducción. Y, por supuesto, el impacto medioambiental que ello provoca. Agradezco realmente que me hayan convocado a poder reflexionar un instante con ustedes y dejarle mis felicitaciones y, por supuesto, si han analizado la dimensión justamente de salud ambiental en torno a lo que es la población de la zona agrícola. Gracias. Maestra Viviana, una pregunta para usted. ¿Qué impacto tiene el clima o el cambio climático en la salud de los jornaleros agrícolas? Pues, sabiendo de que los cambios climáticos pueden permear sobre todo en el trabajo y en la salud de de las personas agrícolas. Bueno, en cuanto el cambio climático, ha ido aumentando. Ellos refieren también que cada vez, año con año, aumenta la temperatura. Ajá, por lo que ellos se ven expuestos a deshidratación severa, dadas las condiciones en las que ellos trabajan. No todos trabajan en campos abiertos, eso es un hecho. Muchos trabajan dentro de invernaderos y, como había mencionado, ¿no? Todo su equipo de protección personal consiste en estar cubiertos completamente porque inician muy temprano la jornada laboral, para que ellos alrededor de las 11 o 12 puedan salir a comer, ajá, hidratarse y posteriormente continuar con el trabajo. Esta situación pues aumenta el riesgo, reitero, de deshidratación severa. Hay muchos otros riesgos más para la salud, como los derivados por el contacto con los químicos, principalmente las dermatitis. Ellos consideran que es una mezcla entre la exposición a los químicos y el sudor continuo, que ellos tienen que secarse. Entonces se vuelve algo vicioso, ¿no? Consideran a veces que es parte del mismo trabajo, es parte del encierro, y muchos de ellos también presentan alergias y otros problemas de salud. Hoy hablé acerca de las generalidades y los factores que influyen, y es no menos importante: cómo afecta en cuanto a la piel. Hay problemas de conjuntivitis. eh, También existen estudios acerca de los problemas derivados en cuanto a malformaciones genéticas por la exposición a químicos. Entonces, es una serie de problemas que se están enfrentando, ¿no? Y todo esto yo creo que radica en la promoción de salud. Lo más importante creo que es educarlos en cuanto a salud para que ellos, de acuerdo a los recursos con los que cuentan, puedan autoprotegerse. Si no lo están haciendo, las políticas públicas y los programas de salud no han sido incluidos al 100%, pues aprender a autogestionar el cuidado en sí mismos. ¿Sí respondo a su pregunta? Sí, claro. Otra pregunta que podríamos como ser detonadora es si también se ha investigado
esta parte tan importante como es la salud mental, sobre todo en el personal, en las personas de condiciones laborales como jornaleros, porque si bien es cierto, su trabajo es totalmente físico, también es importante saber cómo se encuentra esta parte de la salud mental en este tipo de poblaciones que finalmente muchas de ellas están hacinadas. Sí, claro. Eh, Existen estudios, son pocos, quiero mencionar, que abordan este tema, ¿no? Acerca de la salud mental. No solamente son los efectos derivados de la movilidad, porque dentro de en el inter de sus comunidades de origen a las zonas agrícolas, se ven expuestos a los riesgos de padecer un accidente automovilístico, ¿no? Por el largo trayecto, el tiempo prolongado estar en una posición sentado, cargando sus propias cosas porque no hay espacio ni maletero para llevarlos, van sumando riesgos a los que se van sumando dentro del albergue agrícola o del mismo trabajo que realizan, ¿no? Muchos de ellos callan todas estas situaciones y se ven reflejadas no solamente en el consumo del alcohol, sino también de las drogas. Ujú. Le reitero, son pocos los estudios que han hecho este abordaje. Se han hecho estudios de forma aislada para la parte alimentaria, la salud mental, eh, pero todavía es precisamente los desafíos a los que nos enfrentamos como profesionales de la salud, poder centrar la mirada en esta población, ¿no? Porque los riesgos son diversos y podemos hablar y enumerar muchos. Sin embargo, son pocos los estudios que se realizan en torno a la situación de salud y mucho menos aquellos que proponen una estrategia de intervención para mejorar esas condiciones. Muy importante lo que acaba de mencionar, ya que como comentábamos, la movilidad, sobre todo los jornaleros se encuentran ahorita en Michoacán, posteriormente se encuentran en Jalisco, luego se encuentran en Nayarit, dependiendo mucho del lugar en el que se encuentra. Tenemos entre las participantes alguna pregunta que quieran hacerle, maestra Susen, alguna participación que usted desea realizar a la maestra Viviana. Adelante, por favor, maestra Susen. Maestra Diana Navarro, ¿alguna participación? Recuerden que su participación es importante y es importante preguntar sobre todo porque es primordial. Maestra Cesen. Es que no tiene activado el Sí, audio. ya. Es que no le captaba porque decía Cesen y yo digo, ¿quién será ella? Soy yo. Buenos días. Buenos Mi días. pregunta va en relación a como enfermera, ¿cómo se centraría pues en ese grupo tan importante de población? ¿Cómo centraríamos un abordaje de alguna investigación desde nuestro quehacer de enfermería? O sea, bien así enfermería, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Híjole, yo creo que es una pregunta que implica muchos retos, ¿no? Desde el hecho de movilizarte para investigar, para preguntar directamente con el jornalero agrícola de acuerdo a sus necesidades. Existen muchos instrumentos que eh, te pueden dar una idea para poder hacer ese reporte, para identificar sus necesidades personales, ¿no? Existe por ahí eh,
varios instrumentos de valoración, ¿no? Como enfermeras, pues nos basamos en el proceso de enfermero para que nosotros podamos identificar una problemática específica. Ahorita hablé a grandes rasgos de los factores que influyen en la salud, pero ya del trabajo de cerca podemos implementar esos instrumentos para realizar, para valorar, para diagnosticar y a través de este diagnóstico específico de sus necesidades personales, poder diseñar un plan de intervención. Aquí la pregunta sería, ¿cómo estructurar ese plan de intervención? Hoy en día está muy de moda la teleenfermería, ¿no? La telemedicina, que es el trabajo a distancia. Entonces, puede ser una herramienta muy útil para hacerles llegar a través de videos, de pequeñas cápsulas informativas acerca de estos temas prioritarios y no perder el contacto con ellos para poder dar un seguimiento y que, digo, a lo mejor mi visión es demasiado proyectada, ¿no? Que se pueda adaptar en todos los albergues agrícolas y no importa dónde esté, siempre y cuando se tenga el contacto con el jornalero agrícola para poder dar seguimiento. Si las estrategias educativas pueden tener impacto o no, o si hay que modificarlas. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, maestra. Vamos a pedir la participación primero de la maestra Norma Isabel Contreras y posteriormente de la maestra Hortensia Zamora para poder cerrar estas participaciones. Adelante, maestra Isabel. Gracias, ¿me escuchan? Sí, sí, maestra, te Pues primero escuchamos. que nada, quisiera felicitarla, maestra, por su enorme y arduo trabajo, toda la entrega que ha hecho y cómo ha visto más allá de la zona de confort de la investigación en enfermería, acudir y penetrar esas áreas que no muchas personas no tienen acceso y sobre todo seguirle invitando que su trabajo tiene mucho potencial. Usted puede hacer hasta una teoría, un modelo, porque está proyectando no solamente que aplicó sus instrumentos que intervino, sino que quiere seguir haciendo más. Y la comunidad y la enfermería comunitaria no todos tienen esa entrega. Entonces, mi participación básicamente es para felicitarla e invitarla a que continúe y pues que hagamos una colaboración también con usted. Gracias. Muchísimas gracias, Muchas maestra gracias. Isabel. Muchas gracias. Maestra Hortensia Zamora, y con eso cerramos las participaciones. Sí, maestra, muy buenos días a todos. En lo personal, espero que me escuchen. En lo personal, considero que se puede hacer un abordaje desde el primer nivel de atención con las enfermeras especialistas en medicina de familia, dado que ya hay una estructura a trabajar con el programa de Prevenims, donde se hace una evaluación integral, integrada al paciente. Ahora, de esto, como trabajarlo como una empresa más, retomando el punto que se abordan guarderías, algunas escuelas, se abordan empresas y consideraría que se podría hacer este abordaje desde esa perspectiva. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene muchas felicitaciones, maestra, entre ellas el de la maestra Diana Navarro, en donde le agradece el trabajo enriquecedor, sobre todo en trabajar poblaciones necesitadas y grupos vulnerables. A la maestra Angélica Estrada Morales, que felicita a la maestra Viviana. Y pues básicamente con esto concluimos su excelente participación, maestra Viviana. Agradecemos a todos los que se encuentran conectados y todos los que nos siguen a través de las diversas plataformas como YouTube, Facebook, Instagram. En las páginas, recuérdenlo bien, Ciencias del Cuidado, e invitar que escuchen en este y otros webinars y suscribirse. Recordando la importancia del Día del Trabajador Agrícola, que es cada 15 de mayo, y la importancia que tienen estos hombres y mujeres que siembran y cultivan el campo y cosechan sus productos, asegurando que diariamente con su trabajo no nos falten los alimentos en nuestra mesa.
a la par de este papel importante en movimientos sociales, por lo que su papel es fundamental para la salud de todos y todas las mexicanas. Concluimos con esta frase: los agricultores son los verdaderos arquitectos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharme. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales a través de las cuentas de los grupos de investigación de enfermería. Hasta la próxima.